Buenos días. Aunque no es cuestionable que la difícil situación económica del país hace necesario actuar para salvar el sistema sanitario, parece que imponer tan de golpe medidas como el nuevo copago o la desfinanciación de fármacos y sobre todo sin las explicaciones adecuadas han contribuido a crear un clima de confusión. Para empezar, cada comunidad autónoma va por libre. País Vasco y Cataluña aún no lo están aplicando, la primera por convicción política, la segunda porque aún anda a vueltas con su euro por receta, y en las que sí se está haciendo los sistemas son tan variopintos que aquel que tenga que coger una receta en una comunidad que no es la de origen puede prepararse para la peregrinación. A esto hay que unir el malestar de los profesionales sanitarios. Tanto médicos como farmacéuticos amenazan con movilizaciones, los unos por bajadas de sueldos, entre otras cosas, y los otros porque se ven obligados a cerrar sus negocios por impagos. Y en medio de todo, los pacientes que confunden el nuevo copago con el euro por receta y los recortes con los intentos de salvar el Sistema Nacional de Salud. Y además recibe noticias como que han aumentado las listas de espera. Explicar y comunicar adecuadamente es imprescindible para poner algo de orden en todo este mare magnum. Comenzamos Salud Hoy. El doctor Ancoechea nos habla de enfermedades respiratorias, que son la tercera causa de muerte en nuestro país. Los farmacéuticos de la Comunidad Valenciana votarán hoy si cierran indefinidamente. El Ministerio de Sanidad prepara un plan para afrontar los impagos. El Gobierno reformará la ley de dependencia. Revisará el copago el próximo viernes. El nuevo copago farmacéutico que entró en vigor el pasado 1 de julio ha hecho que tanto pacientes como farmacéuticos se hayan tenido que adaptar en tiempo récord. Y esto ha generado cierta confusión y algunas incidencias. Veamos cuáles son los verdaderos problemas del nuevo copago. Datos desactualizados. El copago en función del nivel de renta ha requerido el cruce de datos entre Hacienda y la Seguridad Social, un proceso que ha tenido en cuenta la declaración de la renta de 2010, lo que puede generar desfases. Por ejemplo, trabajadores en activo que se hayan convertido en parados sin prestación. Falta de interoperabilidad. La implantación de la receta electrónica o sin papel es aún una meta por alcanzar. A ello se le suma la desigualdad de los sistemas a aplicar en cada autonomía, lo que hace difícil la atención al paciente desplazado de la comunidad de origen. Excepciones a la regla. Los desmarques de País Vasco con un decreto propio sobre aportaciones de los usuarios a los medicamentos y de Cataluña que retrasará la puesta en marcha son excepciones a la normativa, una situación que preocupa a las comunidades limítrofes y a los usuarios catalanes que no saben cómo abonarán la deuda que acumule en el pago de sus medicamentos desde el 1 de julio. Abandono de la medicación. El copago podría hacer que los pacientes de rentas más bajas no recogieran los medicamentos prescritos por el médico, con los consiguientes problemas de salud y el incremento del gasto sanitario que ello conllevaría. Y del copago al euro por receta catalán, y es que CiU y PP acordaban ayer una propuesta de resolución en el Parlamento en la que se comprometen a valorar la continuidad de esta tasa en 2013. De este modo, los populares aceptan que esta medida siga adelante al menos un año, a pesar de que el miércoles a última hora el partido que preside Alicia Sánchez Camacho había registrado una propuesta que defendía la supresión de la tasa una vez las medidas del copago sanitario implantadas por el Gobierno central compensasen los ingresos y el ahorro del euro por receta. Sin embargo, la propuesta definitiva abre la puerta tanto a suprimir la tasa como a que persista. Ambos partidos han llegado al acuerdo de que será CiU quien se comprometa a analizar los efectos de las medidas del copago del Gobierno y a valorar la continuación del euro por receta. La desfinanciación de 450 fármacos para síntomas menores ha hecho que se ponga más que nunca de relieve la importancia que tiene el autocuidado de la salud, no solo para mejorar nuestra calidad de vida, sino también para contribuir a que el sistema sanitario sea sostenible. Más que nunca, los ciudadanos debemos asumir un papel activo en nuestra salud y ser responsables de la misma. El autocuidado cada vez tiene más importancia y a medida que las sociedades van siendo más autónomas, van queriendo gestionar mejor su salud, van siendo menos sujetos de paternalismo, va siendo más importante. El autocuidado es importante no solo en personas sanas, que de vez en cuando tenemos un síndrome leve, nos constipamos, sino también en pacientes, en enfermos que puede colaborar muchísimo el autocuidado al seguimiento del tratamiento y a la mejora de la enfermedad colaborando con el médico, el enfermero o el farmacéutico. Nuestro país debe igualarse al resto de los países europeos en el autocuidado, ya que es fundamental para ayudar a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Los países de la Unión Europea están trabajando firmemente dirigidos al empoderamiento de nuestros pacientes. Pues España
Existe evidencia científica que indica que los ciudadanos, que los pacientes que conocen mejor su enfermedad y los cuidados que requiere, son capaces de tomar decisiones sobre su tratamiento y opciones para la gestión de sus condiciones y de promoción de la salud desde un punto de vista más responsables. La secretaria general subrayaba además la importancia de los medicamentos de autocuidado, los únicos medicamentos con los que podemos automedicarnos de forma responsable. Al respecto, Farjas aludió a la desfinanciación de los 450 medicamentos puesta en marcha por el Ministerio. En este sentido, desde la Fundación ANEF para el autocuidado de la salud se apuesta por una fórmula. Hay determinados productos que si no queremos que el efecto sea contrario al deseado, es decir, si no queremos que al desfinanciar la mayoría de ellos y quedar alguno que aunque no tenga a lo mejor autorizada la indicación leve, se venga utilizando tradicionalmente, en eso hay que tomar alguna medida para evitar ese desplazamiento. Esa medida, por ejemplo, podría ser someter a visado de inspección algunos productos. De este modo, ahorrando en los síntomas menores, damos más tiempo a los médicos para atender a los pacientes que más lo necesitan y destinamos el dinero para los medicamentos que alivian y curan enfermedades más graves. Las previsiones que hacían profesionales médicos y asociaciones de pacientes con respecto a la influencia que tendrían los ajustes sanitarios autonómicos en las listas de espera se han cumplido. Los últimos datos presentados por el Ministerio de Sanidad reflejan un aumento del 17% en la demora quirúrgica y en la espera para la primera consulta. Las especialidades con más días de retraso son cirugía plástica, cirugía torácica y neurocirugía. Por debajo de la media, además de oftalmología, se encuentran dermatología y ginecología. Por otro lado, esta semana también conocíamos que los licenciados en medicina que pasan a engrosar las listas del paro siguen aumentando. En concreto, el pasado mes de mayo lo hicieron un 20% con respecto al mes anterior, la mayor subida registrada durante los últimos 6 meses. Más cosas, la desesperación por los impagos hacía que esta semana las farmacias de Valencia tomaran una decisión sin precedentes, la convocatoria de un cierre patronal indefinido a partir del lunes que viene. La situación ha hecho que el Gobierno central prepare un plan de rescate de la deuda farmacéutica en la comunidad. Los boticarios valencianos deben decidir hoy si anulan el cierre de sus farmacias tras la propuesta de la ministra de Sanidad, Ana Mato, de proceder a los pagos de la factura farmacéutica de esta comunidad. Ante la imposibilidad de la Generalitat de acabar con la deuda de 480 millones que mantiene con las farmacias, por la extrema debilidad de sus finanzas, el rescate a las boticas tendrá que llegar de parte del Gobierno. Mato explicó esta solución ayer a la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Valencia. La misma pasa por definir una serie de procedimientos administrativos que no pueden ser inmediatos, pero sí que existe el compromiso de tenerlos definidos en un plazo de 2 semanas. Como moneda de cambio, la ministra Mato ha solicitado la interrupción de la huelga en las boticas. Será esta noche en asamblea cuando los farmacéuticos valencianos decidan si echan el cierre o por el contrario se mantienen abiertas, lo que al parecer será lo más posible. Cambiamos de asunto. El Gobierno apuesta por mantener la ley de dependencia. Para ello establecerá diferentes reformas que serán aprobadas el viernes que viene. Veamos cuáles son. El Gobierno aprobará la reforma de la Ley de Dependencia en el Consejo de Ministros del próximo viernes. El objetivo es unificar criterios en todas las comunidades autónomas, revisar el copago y profesionalizar los servicios de atención a la dependencia. Con ello se pretende asegurar la viabilidad futura del sistema. Priorizar, como establece la ley, la atención a las personas con mayor grado de dependencia y, además, utilizar las mismas bases para determinar la capacidad económica y, en función de esta, establecer la aportación al coste del servicio. Ante situaciones de la misma capacidad económica, la aportación del beneficiario tiene que ser similar en todo el territorio nacional y cumplir el principio de igualdad ante la ley. En este sentido, el Ministerio ultima un nuevo Real Decreto que revisará el copago de los usuarios de la dependencia, unificando la aportación económica mínima exigible en todo el territorio nacional y estableciendo por primera vez precios de referencia para los servicios prestados. La aportación de los usuarios se fijará en función de su capacidad económica, atendiendo a la renta y el patrimonio, siempre y cuando en el domicilio no vivan personas que estén a su cargo. En el caso particular de la atención residencial, Sanidad calcula que una plaza cuesta al mes entre
entre 1.100 y 1.600 euros para personas dependientes y entre 1.540 y 2.240 para las que además tienen discapacidad. Por último, respecto a la ayuda a domicilio, se ha estipulado el coste por hora del servicio en 14 euros de media para la atención personal y en 9 euros la hora para la atención de las necesidades domésticas o del hogar. ¿Tiene algún derecho la familia del solicitante que fallece antes de que sea abonada la prestación económica? ¿Es obligatorio declarar el importe de la prestación en la declaración de la renta? Pues todas estas dudas surgen cuando una persona es usuario de la ley de dependencia. Su desconocimiento está provocando que muchas personas y familias no la soliciten o se encuentren desorientados frente a su tramitación. Por ello, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología ha elaborado un manual práctico, las 101 dudas más frecuentes sobre la ley de dependencia, que incluye, entre otras cosas, un catálogo de recursos. La guía se puede consultar en la página de la sociedad que ven en sus pantallas. Las asociaciones de pacientes cumplen un rol fundamental en el sistema sanitario, cumpliendo en muchas ocasiones necesidades que la Administración no puede dar. En este sentido, su peso e influencia debe seguir aumentando. Así se reconoció en la 4ª Asamblea de la Alianza General de Pacientes. La Alianza General de Pacientes celebró esta semana por 4º año consecutivo su Asamblea General para, una vez más, poner en valor la labor de las asociaciones de pacientes. Es el núcleo de la verdad de la sanidad, es decir, aquí están los que la sufrimos o los que la gozamos. Las asociaciones de pacientes están formadas por personas que, además de padecer una enfermedad, dedican tiempo y esfuerzo para ayudar a otros. Los cuidados de salud y especialmente los de las personas con patologías crónicas superan el ámbito de la estricta atención médica o enfermera y requieren de la colaboración de otros sectores e instituciones y del autocuidado del propio paciente. Y en ese ámbito las asociaciones de pacientes juegan un papel fundamental. Desde la AGP piden un mayor protagonismo para los pacientes, más aún en tiempos de crisis. Los tiempos no solo son difíciles, además están llenos de incertidumbre. Estamos preocupados como ciudadanos responsables que somos por la sostenibilidad del sistema sanitario. ¿En qué podemos colaborar las asociaciones de pacientes? Pero difícilmente podemos hacerlo si solo se cuenta con nosotros de forma puntual y aleatoria. Los 374.800 pacientes y familiares que forman parte de la AGP otorgaron medallas a entidades y personalidades sanitarias. La primera fue para la directora general de Atención al Paciente de la Comunidad de Madrid, Elena Juárez, por su diálogo constante. La otra condecoración correspondió a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León por su programa de prevención cardiovascular. Vamos a seguir protegiendo y garantizando la sanidad pública porque es el servicio público más universal y el más apreciado y al que aspiran con más intensidad a mantener los ciudadanos españoles. Asimismo, la Asociación Esclerosis Múltiple España también recibió un diploma como reconocimiento del colectivo. ¿Sabían que no prestar atención a los ojos puede provocar accidentes de tráfico, fracaso escolar o mal rendimiento en el trabajo? La crisis económica ha hecho que muchas personas retrasen o eviten las visitas al óptico optometrista, pero retrasar las revisiones puede salir más caro. ¿Disfrutamos los españoles de una buena salud visual? ¿Solemos acudir al oftalmólogo para cuidarla? El sentido de la vista es uno de los más importantes. No en vano recibimos a través de él la mitad de la información que percibimos del exterior. Yo creo que los españoles tenemos en general una salud visual muy buena, como corresponde al entorno en el que vivimos y que no tiene nada que envidiar a la que puedan tener pues otros países del mundo occidental. Revisión ocular en función de la edad, es decir, por ejemplo, los niños deben hacerse cuando, si los padres no notan nada, cuando tienen 3 o 4 años deberían realizar una revisión ocular para detectar que no tengan un ojo vago o cualquier otro tipo de patología. Después, en torno a los 16, 17 años, en la adolescencia, pues también se debe hacer una revisión, siempre y cuando, por supuesto, no hayan detectado los padres o los pediatras que tienen algún otro tipo de alteración. Y posteriormente, pues ya en la edad adulta, a partir de los 40 años, al menos una vez al año, se debía ir al oftalmólogo. Los tratamientos y las técnicas en oftalmología han ido evolucionando. Un claro ejemplo de ello es la posibilidad de corregir los problemas visuales mediante la utilización del láser.
La tecnología ha evolucionado muchísimo en estos últimos años. Yo diría que en los últimos 20 años se ha producido un incremento de las técnicas quirúrgicas y de la posibilidad de corrección de los defectos oculares muy importante, y esto ha ido cada vez a más, de tal forma que cada año pues hay nuevos avances que posibilitan corregir patologías que antes era impensable. Estamos en una especialidad que ha avanzado mucho en estos últimos años. Pero además las nuevas técnicas han permitido, por ejemplo, curar determinados tipos de ceguera, algo impensable hace unos años. Sin embargo, hay retos que siguen pendientes. Pero tenemos una frontera, que es el nervio óptico. Es decir, si tenemos un nervio óptico completamente dañado, tenemos una atrofia del nervio óptico, esa es la frontera actual de la oftalmología, y por lo tanto, ahí, por mucho que hagamos, es imposible que podamos recuperarlo a día de hoy. Y es que si queremos tener visión de futuro, hay que pasarse por la consulta. En los últimos días, más de 20 personas entre Madrid y Alicante se han visto afectados por la legionela. En el caso de Madrid parece que el foco podría encontrarse en un restaurante de Móstoles, por el que pasaron los 14 enfermos confirmados, si bien podría haber 13 posibles pacientes más. Mientras, en Calpe, por el momento son 8 las personas que se han contagiado con este brote detectado en un hotel de la localidad. La legionelosis es una infección bacteriana cuya forma de presentación más frecuente es la neumonía. Para saber más sobre estos brotes tenemos al teléfono al doctor José María Marimón, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Microbiología e Inmunología Clínica. Buenos días, doctor Marimón. Hola, buenos días. ¿Cómo se transmite esta bacteria? Bueno, la transmisión de la legionela básicamente es a través de aerosoles. Es decir, con el agua, la legionela está en el agua, se forman aerosoles de esa agua y nosotros al inhalarlos es la manera en la cual habitualmente nos contagiamos. ¿Cómo estos brotes son más frecuentes ahora en verano? ¿Por qué? Bueno, en verano son más frecuentes porque la legionela, digamos que vive mejor en aguas calientes. Entonces, el aumento de las temperaturas parece que favorece el crecimiento de la legionela. ¿Y cuál es el pronóstico de la enfermedad? ¿Se puede tratar? Sí, evidentemente existen una serie de antibióticos que, si se cogen fases tempranas de la neumonía, que es la forma más grave de la enfermedad, si se coge a tiempo, en general, si el paciente no tiene unos factores subyacentes importantes, normalmente la curación es casi siempre del 100%. Doctor, para la prevención me imagino que es fundamental que las instalaciones estén correctamente, ¿no? Sí, efectivamente, es una enfermedad que por desgracia pues no se puede prevenir más que evitando la transmisión, y para ello existe una regulación ya de data del año 2003, un Real Decreto donde está establecido las normas que tienen que cumplir todas las instalaciones de riesgo para la transmisión de legionelasis, tanto de los controles que tienen que llevar de limpieza, de desinfección de las aguas que tienen, de la limpieza de las instalaciones y demás. Pues muchísimas gracias por habernos atendido, doctor. De acuerdo, muchas gracias a vosotros. Y en esta nos acercamos, como cada semana, a ver qué es lo que destaca es la prensa especializada. José García, muy buenos días. ¿Qué nos puedes desvelar de la portada de Gaceta Médica? Buenos días. Gaceta Médica llevará esta semana a su portada las reacciones del sector sanitario ante dos de las últimas medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad. El nuevo copago farmacéutico que está funcionando desde el pasado domingo 1 de julio y la desfinanciación pública de 426 medicamentos. Sobre esto último, los médicos de familia consideran que con la desfinanciación se elimina una de las bolsas de ineficiencia del Sistema Nacional de Salud. Aún así, se quejan de que no hayan sido consultados por el Ministerio para llevar a cabo la medida. Por otra parte, ante el incremento de las listas de espera quirúrgica un 17% durante 2011, un dato revelado esta semana por el departamento de Ana Mato, los médicos, a través del presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Endín, advierten de que este aumento se veía venir. Y es que con las políticas de austeridad y recortes en las comunidades autónomas, los facultativos realizan menos actividad complementaria y menos guardias. Además, los recursos sanitarios son mucho más escasos. Buenos días a la redacción del Global. Bárbara, ¿en qué temas se centra el periódico de la Comunidad del Medicamento?
Buenos días, Lucía. El Global esta semana analiza en sus páginas las consecuencias de la desfinanciación de los 426 fármacos del Sistema Nacional de Salud. Un medicamentazo que lo que busca es mejorar la eficiencia del gasto farmacéutico, pero que tiene algún que otro claroscuro. Por otra parte, el Global aborda el problema de los impagos a las oficinas de farmacia, que esta semana llevó a las oficinas de farmacia de la Comunidad de Valenciana a anunciar un cierre indefinido hasta que no se les abonase la mitad de los casi 500 millones que les adeuda la Generalitat. De igual modo, el Global realiza un seguimiento de lo ocurrido en las oficinas de farmacia tras la implantación del copago, así como el futuro poco cierto de la tasa del euro por receta en Cataluña. Las enfermedades respiratorias son la tercera causa de muerte en nuestro país y, sin embargo, hay muchas de ellas que aún son bastante desconocidas. Para ayudarnos a saber más, está con nosotros el jefe de neumología del Hospital La Princesa de Madrid, doctor Julio Ancochea. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Además, ha recibido recientemente la medalla, ¿no?, o ese reconocimiento de Neumomadrid al neumólogo del año. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, pero no tan recientemente. Realmente yo fui neumólogo del año en el año 2010. Recientemente, ayer recibí un premio del Ayuntamiento de Madrid, pero en este sentido de decir únicamente que todo premio es un premio colectivo, ¿no? Lo que es solo de uno es casi de nadie. Y en el caso del neumólogo del año era un reconocimiento no a mi persona, sino al servicio de neumología del Hospital de la Princesa y al propio hospital. En todo caso, enhorabuena. Gracias. La semana pasada, Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, comentaba que la ley antitabaco podría modificarse de alguna forma. La ministra desmentía que hubiera intención desde el Gobierno de que se modificara esa ley antitabaco. ¿Qué le parecería, en todo caso, que se volviera a permitir fumar en lugares públicos como bares y restaurantes? Bueno, yo creo que posiblemente se malinterpretaron las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Mire, todos sabemos que el tabaquismo es una enfermedad adictiva crónica que es tremenda, que es la primera causa evitable de morbimortalidad a nivel mundial. Y no solo el tabaquismo activo, sino el tabaquismo pasivo, el fumador involuntario. Le puedo contar una anécdota. Con Joan Soriano y un grupo de compañeros escribimos una carta a los Reyes Magos, que iba dirigida al British Medical Journal, pidiendo una nueva ley antitabaco. Al año siguiente se aprobó la nueva ley. Escribimos una nueva carta dándole las gracias a los Reyes Magos. Es lo mejor que nos ha podido pasar en términos de salud pública. Y yo creo que nuestros políticos son serios, son responsables, y este ejercicio de responsabilidad lo llevan hasta las últimas consecuencias. Volver atrás en el tema de tabaquismo sería un anacronismo. Y ahora que estamos hablando de crisis económica, sería una barbaridad en términos económicos. Fíjese usted la cantidad de dinero que supone todas las enfermedades directa o indirectamente relacionadas con el consumo de tabaco, tanto en términos de costes directos como indirectos. Es tremendo. Y hablando de tabaco, una de las causas fundamentales, una de las enfermedades que causa normalmente o que puede causar es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, que causa 18.000 muertes al año. 40% además de los pacientes que llegan a las consultas están con un diagnóstico avanzado. ¿Por qué hay ese infradiagnóstico en esta enfermedad, que además es frecuente? Y por cierto, es una enfermedad íntimamente ligada al consumo de tabaco. Es una enfermedad extraordinariamente prevalente en España. Calculamos que 2.156.000 españoles padecen EPOC. Sin embargo, el 73% de los enfermos no están diagnosticados. ¿Por qué? Porque al ser una enfermedad silenciosa, lentamente progresiva, no pensamos en ella. ¿Qué tenemos que hacer? Pensar en EPOC. ¿En quién? Cualquier español mayor de 35 o 40 años, fumador o exfumador, que tose, se acompañe esa tos de expectoración o no, o tenga dificultad respiratoria, tenga disnea con el ejercicio, por favor, háganle una espirometría con prueba broncodilatadora. Podemos estar ante un paciente con EPOC y así lo diagnosticaremos precozmente y podremos intervenir también precozmente. Usted participó en la elaboración de la Estrategia Nacional de EPOC. En ese sentido, se contempla esa necesidad de hacer esas espirometrías y además focalizadas también mucho en la atención primaria, ¿no? en la atención de consultas de medicina de médicos de cabecera. Efectivamente, tengo el honor de ser el coordinador científico de la Estrategia Nacional de EPOC. Precisamente el 28 de junio tuvimos en el Ministerio la reunión de evaluación con los comités científicos y con el comité institucional en el que están representadas todas las comunidades autónomas. Se han hecho muchas cosas. Una de ellas, tenemos espirómetros prácticamente en todos los centros de salud en España. ¿Qué tenemos que conseguir ahora? Un control de calidad adecuado de esa espirometría.
pero estamos satisfechos, ¿no? Diferentes comunidades autónomas han puesto a la luz de la estrategia planes autonómicos de EPOC. Se acaba de presentar la guía española de la EPOC. La EPOC es una realidad, ¿no? Está encima de la agenda político-sanitaria en este país. Ya no es una enfermedad olvidada, es una enfermedad además que consume también muchísimos recursos. Fíjense, es atribuible a la EPOC un coste sanitario de 3.000 millones de euros al año. Es una barbaridad, el 2% de la sanidad pública española se invierte en pacientes con EPOC. Y un 10% de esos pacientes, los más graves, como decía usted, generan el consumo del 85% del coste. Pues de una enfermedad muy prevalente vamos a otra que no lo es tanto, la fibrosis pulmonar idiopática, pero que sin embargo usted la ha calificado de enigmática y devastadora. ¿Por qué estos calificativos para esta enfermedad? La fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad rara, es una enfermedad huérfana, es una enfermedad inquietante, enigmática. ¿Por qué? Porque todavía desconocemos algunas de las claves de la enfermedad, de la patogenia de la enfermedad. Pensamos que en un huésped genéticamente susceptible la actuación de factores ambientales produce la enfermedad, pero no conocemos hoy por hoy esos factores ambientales. Por eso es enigmática. Y devastadora, ¿por qué? Fíjese, la fibrosis pulmonar idiopática constituye para el neumólogo un reto intelectual y científico. ¿Por qué? Porque su pronóstico es peor de la práctica totalidad de los tipos de cánceres. La supervivencia media desde el diagnóstico es de 2 a 5 años. Es tremendo. Pero en este sentido también un mensaje de esperanza para los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y sus familiares. La Unión Europea ha comercializado hace unos meses el primer fármaco con la indicación específica de fibrosis pulmonar idiopática. Seguimos investigando, seguimos comprometidos, seguimos avanzando en esta enfermedad. Mensaje entonces muy importante para esos pacientes, ¿no? 2-5 años es una enfermedad, como comentaba, devastadora. Devastadora. Doctor, ahora que empezamos un poco, bueno, estamos con el verano, el calor, llueve menos, sube la contaminación ambiental, ¿qué relación hay entre esta contaminación ambiental y las enfermedades respiratorias? Hay una relación directa. Mire, usted y yo respiramos sin darnos cuenta 15 veces por minuto. Cada vez que respiramos, introducimos en nuestros pulmones medio litro de aire, es decir, más de 10.000 litros al día. Entonces, en ese aire que tenemos, un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno, un 0,03 de dióxido de carbono, ¿y qué más? Miles de partículas contaminantes en suspensión, que llegan directamente a nuestro pulmón profundo y que producen enfermedades y que reactivan enfermedades crónicas. De manera que tanto los contaminantes directos, los procedentes de los tubos de escape, de las calefacciones, de los incendios, ahora que están de actualidad de determinada emisiones industriales, como los indirectos, aquellos que se generan como consecuencia de reacciones químicas en la propia atmósfera, como sería el ozono, tienen un efecto evidente sobre la salud respiratoria. Pues nos quedamos con muchos temas pendientes, pero nos quedamos también sin tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido un placer. Muchas gracias. Hoy nos despedimos acudiendo a un lugar que nos traslada a la medicina del siglo XIX. Es el Museo de Anatomía de la Universidad Complutense de Madrid, un tesoro por descubrir que aúna arte y medicina. Nos vamos hasta allí, no sin antes recordarles que mañana tiene una cita con el programa Estar Bien a las 12. Les esperamos la semana que viene aquí en Salud Hoy. Hoy tenemos un gran privilegio y es que nos encontramos en el Museo Javier Puerta de la Universidad Complutense de Madrid. Y es que esta joya, tanto académica como artística, es casi única en el mundo y gracias a su director, Fermín Viejo, vamos a saber de qué estamos hablando, en qué consiste este museo. Hola, buenos días. Bueno, pues fundamentalmente consiste en una forma de enseñar anatomía. El museo, los primeros orígenes son de mediados finales del 18 y era la forma de explicar anatomía cuando los medios no daban para más. No había televisión, no había vídeo, no había fotografía, había que pintar, había que dibujar o había que esculpir. Los artistas que hicieron la cera eran de escuelas renombradas, escuela francesa, escuela italiana, relacionados con Luigi Fontana del Museo de la Spécola de Florencia, que fue su creador, y vinieron gente importante a hacer esas piezas, auténticos artistas que crearon auténticas obras de arte. Bien, pues vamos a ver algunas de estas piezas. Es una de las joyas de la corona, ¿no?, del museo. ¿Qué estamos viendo? Pues estamos viendo una pieza que es una más dentro de una colección donde nosotros hemos podido investigar, es única en el mundo. Posiciones fetales en el canal del parto, posiciones fetales, la mayoría de ellas complicadas, de pies, de nalgas, es decir, lo que hoy requeriría una intervención quirúrgica, una cesárea, pero era
está la forma de enseñar. Y en particular esta pieza es la única que está actualmente restaurada de todas, donde yo creo que se aprecia esa calidad artística, ese color de la piel, el pelo que en ambas escuelas, la italiana y la francesa, era natural para darle mucho mayor realismo a la pieza. Pero es una pieza hecha para enseñar, porque si os dais cuenta tiene una vuelta de cordón al cuello, una vuelta de cordón en el tronco y un doble nudo del cordón. Eso es prácticamente imposible que se dé en un solo feto, pero aprovechaban el momento para enseñar exactamente cómo tener que actuar en un caso de estos. En esta pieza vemos que se conocían los conductos linfáticos casi como ahora, ¿no es así? Cuéntenos. Casi como ahora o incluso mejor. En la época dorada de la disección anatómica se conocían, no voy a decir que mejor de ahora evidentemente, pero sí mejor que en una época no muy lejana. La calidad anatómica que tiene, los linfáticos superficiales de la piel, etcétera, están representados con una fidelidad enorme, y luego el enorme trabajo que tiene que hacerse para hacer una escultura de esta en cera, donde hay que representar todos los conductos linfáticos con todos los ganglios linfáticos. Cuéntenos, doctor, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, yo cuando enseño el museo digo que intento hacer un viaje desde la anatomía al arte y termino aquí, porque anatómicamente es perfecta. Es decir, el feto, el útero abierto está tremendamente representado, pero la postura, esa inclinación en el sillón, la cara, el artista era un auténtico artista, es una auténtica joya, una obra de arte. Es de la escuela italiana, es un discípulo directo de Luigi Fontana, Franceschi, el que junto a Juan Cháez, que era el español, son los artífices de la mayor parte de las piezas en cera que están en este museo. ¿Cómo se hacían estas piezas después de morir la paciente, ¿no? En este caso. Había varios sistemas. Evidentemente hay que hacer un molde, si no la cera es imposible. Pero se podía partir desde la autopsia directa una vez que había fallecido la paciente, o se podía partir, como en algunos casos, de figuras que ya estaban dibujadas. Era un poco el primer paso, por decirlo de alguna manera, de las 2 a las 3 dimensiones.